el concepto del puente es unir un lado a otro. Y la conectividad que estamos perdiendo por toda esta infraestructura que no está conectando, que no están pasando las familias guatemaltecas, es un... Y a veces los precios asustan, pero al final la construcción no es barata. O sea, hay muchas cosas que no se ven como temas de lo que hay que invertir en temas de suelos o todo lo que conlleva en ingeniería, que a veces no hay que dejarse apantallar por estos números grandes, porque a veces no se le puede explicar a un guatemalteco, porque nadie salimos a construir un puente. Los que construimos sabemos el valor de las cosas hasta cierto punto y también no sabemos los alcances de todos los contratos. Entonces el estar cada vez diciendo, no, es que es mucha plata, son muchos millones, no resuelve. Todo constructor pues va a requerir capital de trabajo. Si no lo tiene, pues lo tiene que salir a prestar. Y cuando los plazos de pago se pasan de eso, básicamente se atranca. Y si el Estado no corresponde o no va al día, pues tienen el derecho también de frenarse. Claro. Entonces también hay que revisar esos temas para poder realmente irrigar. La mano de obra no va a trabajar si no hay pago. Tenemos mucha obra inconclusa, tenemos mucha obra asignada. Que solo en la ciudad tenemos el puente Belice 2. Es correcto. Que no hay modo, ¿verdad? Tal vez podemos hablar un poquito sobre eso. El paso de señales de la Roosevelt, que lo vemos cada vez que vamos de la Antigua o a donde sea que pasemos por ahí, o también el de Petapa. Es correcto. O sea, digamos, esos tres ejemplos que se ponen ahí están asignados, son eventos que se hicieron. El hablar de transparencia cuando un evento ya se realizó, ya es muy tarde, pero no por eso voy a votar un evento y no seguir. Y yo creo que ya estamos en un tema de, como ciertas ciudades, que podemos pensar en viaductos, o sea, en puentes a viaductos, cuando digo son carreteras de segundo piso. Creo que hablamos muchos años el tema de hacer un doble piso en la Roosevelt, que nos conectara directamente para llegar y desfogar. ¿Y qué pasó con este tipo de proyectos? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Vamos al Grano, el video podcast de Guatemala no se detiene. Mi nombre es Laisa Palomo y en este episodio estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que, si bien no es que nos emocione, creo que lo vemos diario en el día a día. El hashtag de este episodio es Obras a la Mitad, entonces ya se imaginan un poco por dónde va la conversación. Y hoy me acompaña Andrés Rivera, constructor en Guatemala, con quien hablaremos sobre puentes y obras sin terminar. ¿Qué hace falta para concluir las obras en este país? Andrés, mucho gusto, bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Saludo a todos los guatemaltecos, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Y pues un gusto, vamos a tratar platicar de un poquito aportar hoy y tratar de empujar el tema que creo que a todos nos interesa. No, gracias por estar aquí. Andrés, si quiere comencemos. Platiquemos un poco sobre qué siente cuando pasa tal vez por la Roosevelt y vemos esas obras sin terminar, ese paso a desnivel que lleva, ¿cuántos años lleva ahí pausado y que no hay modo que avance? Yo creo que el sentimiento inicial que a mí me da y que creo que a muchos los guatemaltecos le da es el tema de tristeza de que al final las cosas no avanzan. Oímos de temas de que hay presupuesto, que hay obras asignadas, pero no vemos que se realicen. Entonces creo que al final se vuelven monumentos de desastre, de malas administraciones o de X, Y problemas, pero realmente, porque además nos toca verlo pausadamente porque estamos atorados en el tráfico. Eso es lo peor, que lo vemos. Entonces, por un sí, lo vemos largo y rato. Lo podemos ver por 10 minutos lo que nos toma en un pedacito de infraestructura y que sabemos que es un punto clave porque son las vías principales del país, ¿no? Correcto. Hay un dato interesante en donde 7 de cada 10 menciones de un guatemalteco en redes sociales sobre la infraestructura del país es sobre el estado de las carreteras, según Datalab. Esto, más la infraestructura de estos espacios que no se han terminado, ¿sí? Y le agregamos un poco el tráfico a lo que usted acaba de decir, creo que refleja un poco la frustración que sentimos en considerar que
o sea, no nuestro día a día, digamos, no nos está acompañando algo, ¿verdad? Que funcione para la rutina, para el comercio, para llevar a los chicos al colegio, ¿verdad? O sea, como que las carreteras en el país como que no dan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa y por qué están estas obras sin terminar? ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que pondría, digamos, hay que hablarlo. Lo primero que no hay, yo diría, es voluntad política de avanzar. Si tenemos normativas, hay unas obras que sí dependen de temas municipales, hay otras que dependen del Estado, o sea, del Departamento de Comunicaciones. Pero yo lo que diría es, uno es voluntad. O sea, al final un gobierno se compromete en ir mejorando, en proveer este servicio a los guatemaltecos a través de nuestros impuestos, y asignarles los recursos para que estos avancen. Ujú. Entonces, yo le diría que uno es la voluntad política. em, los fondos, por lo que vemos, están asignados, se tiene presupuesto. Entendemos que se tienen cuestionamientos muchas veces de qué constructores, etcétera, pero ya hay contratos, ya hay asignaciones, hay que avanzar. O sea, no nos podemos detener en revisar cosas que nos harían romper o retroceder Ujú. a bases o a un montón de cosas o eventos que ya se dieron, y poder reiniciar una obra, más cuando la obra ya empezó. Al Ajá. final es, ¿Y existirá entonces miedo a ejecutar? ¿Percibe que hay miedo como para yo, que esas obras yo, sucedan? yo diría que tal vez entre gobiernos, la típica es como que tratar de frenar, eh, o no pagar a estos proveedores, es lo que se escucha, ¿verdad? Al final están viendo, pero yo creo que la voluntad es lo que puede hacer ese cambio de seguir avanzando. La supervisión, hay que recordar que todo contrato de obra tiene una supervisión. Entonces, Ujú. o sea, ellos no van solos, uno no construye o hace obra. Sino, o sea, existe básicamente todas las bases de licitación, existen los alcances, y cualquier cosa que salga de esos alcances, pues existe la supervisora que lo pueda acompañar a uno para que se vaya ejecutando correctamente. Ujú. Y el tema del pago creo que también es algo que es importante. Uno, la credibilidad de un gobierno en ir pagando obra que se avanza, em, y genera, si no, básicamente se va entampando. Ujú. ¿Y quién peca en este caso? ¿Cree que va más por el lado de los contratistas o sí tiene que ver más el lado del Estado del gobierno? Hay que decir las cosas como son. Al final, de plano, vamos a encontrar obras que el problema fue de un lado y hay problemas del otro. Ujú. ¿Verdad? Yo creo que al final ninguna se da, porque al final tenemos mucha obra inconclusa, Ujú. tenemos mucha obra asignada Que que solo en no la ciudad avanza. tenemos el puente Belice Es 2, correcto, que ajá. no hay modo, ¿verdad? Tal vez podemos hablar un poquito sobre eso. El paso de señales de la Roosevelt, que lo vemos cada vez que vamos de la Antigua o a donde sea que pasemos por ahí, o también el de Petapa. Es correcto. O sea, digamos, esos tres ejemplos que se ponen ahí están asignados, son eventos que se hicieron. em, el hablar de transparencia cuando un evento ya se realizó, ya es muy tarde, pero no por eso voy a votar un evento y no seguir. Ujú. De todos modos, hay que tomar en cuenta que hay entes controladores, la Contraloría, hay un montón de mecanismos de estados que permiten verificar y sancionar a un contratista, si algo se encuentra en una anomalía, etcétera. Entonces, hay que usar los mecanismos, pero hay que seguir construyendo. O Ujú. sea, uno definitivamente lo primero para hacer una casa, al igual que cualquier puente o cualquier infraestructura, lo que yo necesita es diseñar, hacer los planos, después verificar sus materiales, cuantificar, ponerle precio, sumarle la mano de obra, y con eso después usted le asigna un precio más todos los gastos que puede ser de financiamiento, etcétera, que le va a dar el precio de la casa. Claro. Y después usted se inicia a construir, y nadie se queda a medias, ¿ya? Sí, como está Como pasando estamos acá. nosotros ¿Y, acá. y cómo hacemos para que esto que esté a medias avance? Pues yo lo que diría es que definitivamente, reitero que es voluntad política. Existe mecanismo de revisión. Uno, no hay que frenarse, sino que hay que pagar, hay que honrar esos contratos que hicieron los antecesores, como pasa en Que la yo iniciativa entiendo que en privada. algunos de los contratos no se pueden como restablecer porque pues la empresa ya no puede seguir trabajando, pues. O sea, tendrían que... Lo que pasa es que existen mecanismos. Si una empresa realmente se da a la quiebra, etcétera, Ujú. hay mecanismos para reemplazar, pero hay que ser ágil Ajá, reemplazo. desde la parte legal, y sacar y buscar la forma para que eso avance. No solo decir, bueno, como eso no lo vi yo, y que se vuelva un problema y que se resuelva,
en los juzgados son tardíos, etcétera, o llegar a convenios. O sea, estoy segurísimo que hay formas de solventar y avanzar Ujú. más prontamente. ¿Y quién tiene que llevar la batuta en esto? Pues yo creo que las autoridades a cargo, o Ujú, sea, uno no exime, o sea, la gente que está em, en estos puestos públicos, esa es su labor, ¿verdad? ujú, Su labor es esa, es básicamente ver que las cosas pasen, ejecutar, ¿ya? O sea, definitivamente desde un de ejecutivo sólido y fuerte, ¿ya? Que empuje, que tenga una visión, pues eso se tiene que irradiar en todas las demás ministerios y ujú, provocar que las cosas sucedan, ¿ya? ujú. Sí. Hace algún tiempo en Guatemala se hacían carreteras o hacíamos infraestructura buena, ¿verdad? O sea, incluso, no sé, por ejemplo, el centro cívico es un ejemplo, ¿verdad? De cuando hay la voluntad política, como usted menciona. Tenemos el edificio de finanzas, Ajá. sí, hay muchos ejemplos que yo lo que diría es que definitivamente fueron proyectos de gobierno, Mm, o sea, fueron cosas donde se vio la necesidad. Yo creo que ya es redundante, pero tenemos que seguir diciendo que la infraestructura en Guatemala o sea, es nuestro talón de Aquiles como tema de competencia y que tenemos que buscar. Em, el puente, el concepto del puente es unir un lado a otro. ¿Ya? Y la conectividad que estamos perdiendo por toda esta infraestructura que no está conectando, que no están pasando las familias guatemaltecas, es un... Y a veces los precios asustan, pero al final la construcción no es barata. O sea, hay muchas cosas que no se ven como temas de lo que hay que invertir en temas de suelos o todo lo que conlleva en ingeniería, que a veces no hay que dejarse apantallar por estos números grandes, porque a veces no se le puede explicar a un guatemalteco porque nadie salimos a construir un puente. ujú. Los que construimos sabemos el valor de las cosas hasta cierto punto y también no sabemos los alcances de todos los contratos. Entonces, el estar cada vez diciendo, no, es que es mucha plata, son muchos millones, no resuelve. Y claro, que al final creo que eso también lo podemos como hasta contrastar con países vecinos, ¿verdad? Que están dispuestos a invertir esas cantidades de plata porque en el largo plazo pues traerían beneficios. ¿Qué tipo de beneficios ve? Ya hablamos un poquito de la competitividad, pero ¿qué más Y yo- podría traer? Porque, o pues sea, digamos, ahorita, no ahorita, invertir en ahorita se eso ve, en ahorita, el ahorita corto plazo, ¿qué tenemos, nos ahorita afecta? tenemos un vecino que es El Salvador, que está invirtiendo en infraestructura. Ujú, Todos los demás países que vemos también que han salido del desarrollo, le han apostado mucho a la infraestructura, la cognitiva de acortar tiempos. ujú, Eh, yo admiro, digamos, porque las autoridades están haciendo, viendo la necesidad, digamos, en el caso de El Salvador, donde hay necesidad de liberar y acelerar el tránsito, se asignan los proyectos, se pagan los proyectos y se les pone fecha y se acompaña, digamos, mm, que es un proyecto de país y se ponen fechas reales, o sea, se acompaña, ¿no? ¿Por qué vamos a esconder una carretera que es importante entre tal municipio y tal municipio en Alta Verapaz o en Santa Rosa o en todos lugares? Si al final, qué bueno saber qué se está haciendo mm. y cómo se está haciendo y para cuándo se tiene terminado. Al final, Que yo aquí lo creo que importante es esa que se claridad, termine. yo creo que esa claridad que está haciendo el presidente Bukele es no solo asignar, sino que ver y ponerles tiempos para que se ejecuten las cosas. Entonces, esa presión que debe ejercer y el pago. Ujú, Al final se está viendo que no estamos escuchando, donde hay constructoras que están quejándose del Estado, em, sino que simplemente están viendo, bueno, ¿y ahora qué más hacemos? Ya hicimos ahora hacemos otro paso de desnivel, y eso va afianzando la relación em, de trabajarle ujú, el Estado no puede tener constructores en el sentido que al final necesita de constructores privados para ejecutar sus obras. ujú. Entonces tiene que tener las reglas claras que las tenemos, pero tiene que dar la confianza para que más O sea, reglas constructores, claras sí, pero creo que también tener estas horas sin terminar demuestra la corrupción que también ha habido en ese sector. sí, definitivamente, como decía, aquí hay muchos que no, pero hay constructores pequeños que se han hecho ciertas obras, o medianos, o grandes que se han honrado y se han hecho las cosas. ¿Ya? Ujú, A veces, como digo yo, no juzguemos una carretera por 300 metros malos cuando se hicieron 10 kilómetros. ujú, O sea, hay mecanismos para solucionar y ver, y todos modos no conocemos la historia real de cuando se hizo la construcción, porque eso es responsabilidad de la supervisión que estuvo a cargo, de las decisiones que se tomaron en conjunto, mm, ¿ya? Porque todo contrato va a acompañar a la supervisión. Entonces,
no podemos de un solo decir, no, esto no, y descalificar, Ujú. sino que la expertise la va generando al ir generando obras, ¿ya? Y la ventaja de la ingeniería es que sí tenemos respaldado nuestros cálculos y un montón de cosas, Ujú. ¿ya? ¿Qué otras obras ve que le hacen falta a la ciudad o a Guatemala en general? Aparte de carreteras, ¿verdad? Por supuesto, que eso ya es el talón de Aquiles, como dijo Y yo usted. creo que ya estamos en un tema de, como ciertas ciudades, em, que podemos pensar en viaductos, o sea, en puentes a viaductos, cuando digo son carreteras de segundo piso. Ujú. Creo que hablamos muchos años el tema de hacer un doble piso en la Roosevelt, que nos conectara directamente para llegar y desfogar. ¿Y qué pasó con este tipo de proyectos? Ujú. ¿Por qué no porque al final no se tiene la confianza, ¿ya? O no se toman el tiempo ¿Y quién debería de para poder. proponerlos? Yo creo que al final siempre son las autoridades, en el sentido que las alcaldías vecinas, Ujú. porque uno no puede decir, bueno, hasta aquí llego porque aquí municipio, Ujú. sino que al final es el trabajar en conjunto. Yo creo que la asociación pues, el tema de alcaldes de la NAM ha hecho buena labor de poder ver proyectos en conjunto, y también ellos se pueden proponer. Definitivamente el Ministerio de Comunicaciones, definitivamente, como decía, los alcaldes, eh, pero que nos den esa confianza de que los constructores nos podamos meter porque va a haber reglas limpias. eh, Y que sabe- también los constructores respondan a esas reglas limpias, pues, ¿verdad? De que no dejen las carreteras a medias, porque al final, digamos, en ese escenario era como de ambas partes, ¿verdad? O sea, como que y tanto... es siempre hay que pensar que tiene un trasfondo de ese es financiero y que hay que entender. Ujú. O sea, todo constructor pues va a requerir capital de trabajo. Si no lo tiene, pues lo tiene que salir a prestar. Mm. Y cuando los plazos de pago se pasan de eso, básicamente se atranca. Y si el Estado no corresponde o no va al día, Ujú. pues tienen el derecho también de frenarse. Claro. Entonces, también hay que revisar esos temas para poder realmente irrigar. La mano de obra no va a trabajar si no hay pago. Y mucha de nuestra gente de mano de obra, pues se paga al día, proveedores se pagan a 30 días, 60 días. Entonces, hay que generar ese avance, y esa voluntad de pago. O sea, aquí no puede decir uno, es que sí, lo que pasa es que llevan 2 años sin pagarme, Y seguir trabajando. y no me quieren pagar el avance que ya llevo. Entonces, están entrampados, como decías, al final es, no, pero ¿por qué no terminan? Y es, ¿por qué no me pagan? Ujú. Es que no te podemos pagar porque esas no son las cantidades. Pues que sí hay contratos y todo, es que no, hay cosas que no se pueden cuestionar, Mm. ¿ya? Entonces, ese tema de avanzar, porque nadie va a meter dinero si no lo va a recuperar. O sea, el constructor no es, el fin es ganarle al servicio de construcción hasta el final de una obra. Entonces, estos constructores no ganan hasta no terminar una obra. Entonces, cualquier constructor, lo que tenemos la obligación es de terminar las obras Ujú. para saber si ganamos o perdimos. Ujú. Pero si nos quedamos entrampados en medio. Ya, sí, complejo. Andrés, vamos al grano. ¿Qué entonces, qué cambios o qué necesitamos urgentemente en el corto plazo para retomar esas obras y que se terminen y luego asegurar que todas las obras que comiencen lleguen al fin? Que tanto, digamos, así como lo acaba de visibilizar, ¿verdad? De que así como que el sector también reciba lo que merece por la construcción, pero que el país también reciba lo que merece por esa inversión en infraestructura. Por eso, ¿qué necesitamos? Eh, que al final los engranajes y todos los responsables de cada empiecen a actuar, y que al final se empiece a girar responsablemente las obligaciones de cada uno. Entonces, las obligaciones del Estado, pues obvio que es el tema de pago, desde asignar, pues definir realmente quién es el mejor postor a ciertos eventos que se hacen, desde que se coge el evento, desde que se planifica el evento, em, y después velar de que se haga el tema. Em, el Estado puede exigirle a cualquier constructor, Ujú. ¿ya? Y el constructor tiene derecho a exigirle al Estado bajo las normas pactadas. Entonces yo creo que se tiene que respetar esa parte, y eso puede hacer que salgamos. Y a los gobiernos les toca recibir cosas anteriores, pero también ellos tienen un periodo de 4 años para ver qué dejan
metido para el siguiente gobierno. Ujú. Entonces también que conscientemente los equipos estén trabajando en definir qué infraestructura, desentrampar que la tienen y darle continuidad, Ujú. pero también tener la visión de qué se está haciendo hoy, porque hay un trabajo previo para la construcción, que es toda la planificación. Ujú. Entonces, sin planificación no podemos hablar. O sea, quiero hacer una carretera en tal lugar, pues hay que hacer todos los estudios, hay que hacer todos los planos, todas las bases para determinar y ponerle cierta cantidad y después aplicar el evento y que al final la gente vote para poder Ujú. continuar. Y lo que empezamos, al parecer, no lo terminamos, ¿verdad? Eso va un poco por ahí. Pero bueno, Andrés, muchísimas gracias por toda su experiencia y por platicar un poco sobre esto. ¿Algún mensaje final como para terminar de amarrar el tema de por qué es importante terminar estas infraestructuras para el guatemalteco? O sea, aterricémoslo al día a día. Definitivamente, si empezaron eran porque eran necesarias. Tenemos que presionar a que al final se busquen los mecanismos, ya sea legales o algo, para poder concluirlas. Yo creo que todo el mundo aprendimos la lección de las cosas se hacen una vez y bien hechas. O sea, Despacio porque urge, dice el dicho. pero las cosas se hacen bien Ujú, hechas sí. y en su tiempo. Aquí lo que pasa es que no estamos conociendo cuáles son los tiempos, ¿ya? Ni sabemos por qué y después escuchamos de que la calidad con la que se hizo no es correcta. Entonces estamos entrampados en ese tema porque no nos propusimos desde inicio hacer las cosas bien y que se fueran correctamente. La ingeniería no tiene, es un cajón definido que nos permite diseñar y hacer las cosas de acuerdo a los códigos. Pero después el tema de la ejecución y después el cumplimiento de que el gobierno. Entonces, definitivamente las autoridades tienen que buscar un mecanismo de buscar cómo darnos esa infraestructura que es hiper necesaria. Sí, hiper necesaria. La nueva y terminar la que está ahí a medias. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrés. Recuerden seguir la conversación en redes sociales a través del hashtag Obras a la Mitad y también recordarles que nos vemos en el próximo episodio y que nos pueden seguir escuchando por todos los canales de Guatevisión y Prensa Libre en YouTube y en la página web. Nos vemos a la próxima. Chao.